Buenas tardes, chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien y sobre todo que estés lista para que sigamos estudiando esta carta tan pequeña pero tan importante del libro de Judas. En tan solo 9 versículos hemos estudiado y hemos aprendido tantas cosas como lo que es apostasía, lo que es un apóstata, y nos ha revelado algunas características de estos falsos maestros en tan solo 7 versículos. Hoy avanzaremos 3 más, estaremos estudiando del versículo 8 al versículo 11. Y le he puesto como título a esta enseñanza, estar alertas. El propósito de estudiar esta carta es recordarnos la necesidad de estar alertas, oponernos a la herejía y ser valientes para cuando detectemos alguna situación poder defender nuestra fe. Solo de esa manera podremos perseverar hasta el final. Si nosotros deseamos perseverar hasta el final, es necesario que podamos permanecer en la sana doctrina, es decir, la enseñanza basada en la Biblia, basada en la Escritura. De no ser así, aún los escogidos pueden ser engañados, nos dice Mateo 24:24. No es posible que por no estar alertas sigamos corrientes o doctrinas que no son bíblicas. No es el propósito de Dios que seamos seducidos o que seamos engañados por doctrinas de hombres. Judas se oponía tan ardientemente y tan radicalmente a este tipo de personas porque ellos no temían a Dios. De hecho, enseñaban a los cristianos que ellos podían actuar como ellos quisieran, sin tener que temer al castigo de Dios. Quizás te podrás preguntar que, pues en la actualidad, pues no se predica ese tipo de herejías como tal. Y quizás tengas razón, pero ¿sabes qué? Que muchas personas viven como si nunca le fuéramos a dar cuentas a Dios. Vivimos la vida como mejor nos parezca y algunas personas que enseñan o guían a otros lo hacen de manera deliberada, citando sus propias doctrinas, enseñando mensajes positivos. Lo vemos muy claramente en iglesias que están llenas de personas que solamente están escuchando lo que sus oídos quieren escuchar. En estos 3 versículos que vamos a estudiar, de verdad contienen una advertencia en contra de todas esas personas que tergiversan las escrituras y que tratan de engañar y destruir a los incautos. Vayamos a leer el versículo, leamos del versículo 8 al versículo 11 para ver qué nos dicen estos versículos. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia destrucción.
Aquí podemos ver el perfil de estas personas. Y dice que estos individuos se creían con cierta autoridad debido a los sueños que ellos tenían. Pero también describe la forma en que vivían. Dice que llevaban una vida inmoral, que desafiaban a la autoridad y que se burlaban de los seres sobrenaturales. Estos individuos le llaman la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia, y estos soñadores les llama la versión Reina Valera. Estas personas se habían infiltrado de manera oculta, de manera que no fueran identificados fácilmente a la iglesia del Señor. Ellos entraron encubiertos porque tenían el propósito de seducir y de engañar a todas aquellas personas que no permanecían alerta, a todas aquellas personas que vivían confiadamente. Ellos realmente tenían intenciones impías. Por eso es que la escritura que leímos la semana pasada dice que la condena de estos hombres ya había sido predicha desde tiempos atrás, porque la intención de ellos al entrar infiltrados a la iglesia era clara, era desviar a los débiles por el camino de perdición. Estos hombres enseñaban que la gracia de Dios es suficiente y que podían llevar la vida que ellos quisieran. Estos soñadores, estos hombres que pretendían tener sueños particulares y una relación muy particular con Dios, donde Él les hablaba de manera particular y ellos tenían todo tipo de sueños, visiones y revelaciones, esas personas vivían envanecidas por ese tipo de cosas espirituales que ellos creían percibir, pero en realidad ellos no sabían nada. Esos sueños los hacía estar fuera de la realidad. Y ellos no iban a la palabra, no les gustaba leer, no leían, no tenían una enseñanza bíblica. Y no tan solo en aquella época. Estos mismos hombres que menciona Judas ahí en los versículos que acabamos de leer, los seguirá mencionando en el versículo 10, en el versículo 16 y el versículo 19, que yo no leeré ahora, pero que te invito a que tú lo hagas de manera personal en tu estudio. Esas mismas personas son las que en muchas iglesias están. Y también a Judas nos dice las características de estas personas. Llevan una vida inmoral. O sea que eran personas que contaminan su carne y contaminaban su carne, ya sea a través de la inmoralidad sexual, de algún vicio, de la envidia, de los celos, etc. Podría ser cualquier comportamiento que denotara ese tipo de vida inmoral. Su manera de vivir era similar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, como vimos la semana pasada. Realmente estas personas tienen muy poca restricción. Su estilo de vida, como dice, es inmoral y desenfrenada. Realmente, pues por su fruto los conocerán, dijo Jesucristo. En el estudio pasado vimos cómo nosotros podemos detectar por la manera como viven estas personas. Son rebeldes, o sea que estos apóstatas rechazan toda autoridad constituida en la iglesia. Ellos no se someten a ninguna autoridad espiritual como la de los pastores o maestros o cualquier tipo de liderazgo. Son soberbios y altivos. No se les puede decir nada porque ellos son
sumamente orgullosos y realmente hacen lo que quieren, ya que ellos tienen sus propias revelaciones. Blasfeman o maldicen a los ángeles. Estas personas se burlan de todo tipo de autoridad y no se guían por las escrituras. Pero no tan solo allí en la iglesia a la que se está refiriendo Judas. También en la iglesia de Creta pasaba algo similar. Acompáñame a leer en Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Esta cita nos habla y nos describe que en la iglesia de Creta había ese tipo de personas que negaban a Dios con su forma de vivir. Por esa razón, Pablo le encomienda a Tito que busque ancianos con una fuerte convicción en lo que creían, para que de esa manera pudieran enseñar la sana doctrina. Es importante que las personas que nos guíen tengan una firme convicción en lo que creen, porque de esa manera ellos podrán permanecer en la palabra y podrán guiar a las personas de una manera bíblica. Vayamos al versículo 9. Leamos. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Vamos a enlazar este versículo 9 con el 10, pero detengámonos aquí. Cabe mencionar que este evento que menciona el versículo 9 no se encuentra en ninguna parte de la Escritura, en ningún otro lugar. Debido a ello, se ha asumido que Judas estaba citando un libro apócrifo que contenía esta historia y que Judas lo que quería confirmar era que la historia que le estaba citando allí de la disputa era una historia real. De hecho, Orígenes, un erudito cristiano y teólogo que vivió en el año 185 al 254 después de Cristo, él suponía que la fuente que Judas estaba usando era la de un libro que se llamaba La Asunción de Moisés. Y él daba fe que ese libro existió en su época. Y entonces por eso suponía que la fuente que Judas estaba usando era verdadera. Pero aquí lo más importante de este versículo es el ejemplo y lección que nosotros como creyentes cómo debemos tratar al diablo y a sus demonios. Fíjate, el arcángel Miguel, teniendo la autoridad que él tenía, pudo haber dicho, en el nombre de Jesús te reprendo, te ato, te mando al abismo. Él pudo decirle de la manera que él quisiera. Sin embargo, él le dijo, que el Señor te reprenda. No maldijo al diablo. Entonces, aquí es donde quiero que veamos cómo se hila con el versículo 10. Leamos. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. O sea, dice, cosas que no entienden y de esa manera provocan su propia destrucción. Judas pareciera estar diciendo que estos hombres se meten en asuntos espirituales que verdaderamente no conocen, que parecen exorcistas
ignorantes y que por esa razón se burlan de los seres espirituales. Al parecer aquí es donde encaja este versículo 9, porque es como que si Judas les estuviera diciendo, acuérdense de la historia que está en el libro de la Asunción de Moisés, donde el arcángel Miguel, teniendo la autoridad que tenía por ser un ángel superior, no se atrevió a blasfemar contra el diablo. ¿Quiénes se creen ustedes para meterse en asuntos espirituales que realmente no saben? Porque realmente lo que saben, ahí se comportan como animales irracionales. Judas cita este libro, que era un libro valorado para los judíos, con el propósito de hacerle ver la torpeza y la insensatez de estos hombres, que ellos vivían para satisfacer sus instintos personales, como los animales irracionales, como nos dijo el versículo. Si vemos 2 de Corintios 2:14, podemos ver que estos hombres no tenían la condición espiritual. Esos hombres que se comportaban de esa manera prepotente, porque creían tener una revelación especial de parte de Dios, pero que realmente estaban actuando como animales irracionales. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Definitivamente, estos hombres no tenían la condición espiritual que se requiere para entender las escrituras, para entender las cosas espirituales. Ellos realmente no habían nacido de nuevo. Y esto nos lleva a pensar cuál es la condición espiritual de muchos líderes hoy en día. ¿Cuál es la condición espiritual de muchas personas que se creen creyentes y que incluso se atreven a enseñar? Me gustaría que pudiéramos avanzar en la lectura y que veamos qué juicio tan severo les espera a estas personas. Leamos el versículo 11. Dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Judas aquí enseña o pone como ejemplos a estos hombres corruptos que llevaban un estilo de vida inmoral y que corrompieron a otros. Menciona a Caín, menciona a Balaam y menciona a Coré. Bueno, hoy en día no estamos muy lejos de esa realidad. Realmente el llamado aquí es a estar alertas, es a no ser incautos por toda esta bola de gente mentirosa que se ha levantado, que ha acaparado los medios de comunicación, que usan el evangelio por motivos mezquinos. Vemos iglesias repletas de personas. Están ahí porque no se les predica la verdad, se les predica lo que ellos quieren escuchar, se les predica las bendiciones de Dios, se les predica cómo su dinero se va a multiplicar, o sea, el evangelio de la prosperidad. Se les predica parte de la escritura. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros es, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón lo están haciendo?
Judas estaba llamando la atención a la iglesia porque les había dicho que estos falsos maestros se metieron por la puerta lateral, se metieron de una manera encubierta para que la iglesia no distinguiera. Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Se han metido por lugares donde a nosotros nos llama la atención. Y nosotros de una manera tonta, de una manera llena de ignorancia, que no revisamos la escritura, nos tragamos eso que nos dicen y aceptamos cualquier cosa que vemos, leemos o escuchamos como una verdad bíblica. Y la verdad es que les espera gran aflicción, dice Judas, a esas personas. Y leíamos en los versículos anteriores que la condena de estos hombres ya había sido predicha siglos atrás. Y lo que Judas quiere decir es que vendrá juicio severo sobre estos apóstatas, sobre estos hombres que han renunciado a la fe, se han apartado de la fe para perseguir sus fines egoístas. Y si leemos en Hebreos 10:26, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados. Eso es lo que sucede. El sacrificio de Cristo lo toman en vano y ese sacrificio no sirve para perdón de sus pecados porque ellos de manera deliberada insisten en vivir en el error. Ya leíamos en el libro de Corintios, en la carta de Corintios, que no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Estas personas no son creyentes, por lo tanto no tienen temor a Dios, son impíos. Y por eso se rebelan en contra de la palabra. Y si vamos a Mateo, veamos lo que Jesús habla del juicio que vendrá sobre estas personas. Yo te invito que tú en casa leas todo el capítulo 23. Yo nada más te voy a citar unos pocos versículos. Vayamos a Mateo 23:13. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. El 15. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes. El 16. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios. Pero el que jura por el otro del templo está obligado a cumplir este juramento. Si leemos el versículo 27, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como las tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y toda clase de impurezas por dentro. Y el 29, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Realmente podemos ver el severo juicio que vendrá sobre estos apóstatas, sobre estas personas que se han separado de la fe, que han negado la fe con su forma de vivir. Por eso Judas cita a Caín, cita a Coré y cita a Balán. Si tú quieres ver
y estudiar la la vida de Caín, puede verlo en Génesis 4, capítulo 4, versículos 1 al 24. Y verás que este hombre se rebeló sin reserva en contra de la voluntad de Dios. Él terminó matando a su hermano, huyó y fue y fundó una ciudad donde reinaba la violencia. Y la razón fue que este hombre de manera deliberada se rebeló en contra de la voluntad de Dios. También nos menciona el ejemplo de Balaam. Esta historia la puedes leer en el libro de Números, en los capítulos 22, 23 y 24. Ahí nos habla del comienzo de este profeta de Dios. Él sin duda empezó bien. De hecho, fue contratado por el rey de Moab, porque este hombre tenía miedo del pueblo de Israel y fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no le permitió. Sin embargo, Balaam tenía un corazón mezquino. Y en el capítulo 31 de los versos 15 y 16, vemos cómo por consejo de él, algunas mujeres desviaron a los hijos de Israel y fueron en pos de la inmoralidad y fueron en pos de la idolatría. Ahí en este capítulo podemos ver cómo este hombre, aunque antes se detuvo por Dios, su corazón, su condición no cambió. En Josué, en el capítulo 13, versículo 22, vemos que a Balaam le dieron muerte porque él era un adivino y los adivinos e idólatras no podían estar dentro del pueblo de Dios. Entonces vemos que tristemente el final de Balaam, por su amor al dinero, terminó siendo un adivino cuando él había empezado como un profeta de Dios. Terminó haciendo tropezar al pueblo en la idolatría y en la inmoralidad. Y igual que hoy, estos falsos maestros enseñan lo que sea por su codicia. Y un ejemplo de ellos tenemos, como les decía anteriormente, los que predican el evangelio de la prosperidad. Usan los dones espirituales que Dios les ha dado a manera de exhibirse y de promoverse ellos. No lo usan para gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios, sino lo usan para promoverse ellos, así como lo hizo Balaam, porque tienen un corazón mezquino. De hecho, ahí en Apocalipsis 2:14, el apóstol Juan le da un mensaje a la iglesia de Pérgamo, que ellos consentían a algunas personas que seguían la doctrina de Balaam. Esas personas que habían hecho tropezar al pueblo, que los consentían. En otras palabras, eran indiferentes a ese tipo de personas. Recuerdan que Judas decía que contendiéramos ardientemente por la fe. De eso se trata, que no permitamos que la mentira, que las desviaciones o medias verdades bíblicas permanezcan como si nada dentro de la iglesia. Porque si hacemos eso, estaríamos actuando como la iglesia de Pérgamo. También cita a Coré. La historia de Coré la vemos en el número 16, versículos 1 al 35, donde Coré incita a una rebelión contra Moisés y la razón fueron celos. Este hombre se rebeló en contra de Moisés porque él no quería estar bajo la autoridad. Y lo más triste es que no solo pereció él, perecieron juntamente con él, dice la historia allí en Números, 250 personas más. Judas dice a estos creyentes: miren lo que pasó con Coré, miren lo que pasó con Balaam, miren lo que pasó con Caín.
deben de poner atención. También en la iglesia hay otro tipo de personas que no enseñan, o no son maestros, o no son pastores, pero son influyentes en la vida de otros. Y estas personas pueden acarrear a través de su pecado que otros se desvíen, o pueden corromper a otras personas seduciéndolos al pecado, porque ellos no son creyentes. Están allí como simpatizantes, o están allí pues siendo usados por el diablo para desviar a otros. Definitivamente, hermanas, la iglesia no podemos tomar a la ligera este tipo de pecado, porque esto siempre traerá devastación a la iglesia. Se trata de la vida eterna. Jesucristo dio su vida en rescate para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el deseo de Satanás es luchar por esas almas. Por eso hace que estos falsos maestros se infiltren en la iglesia y la corrompan. Hasta aquí hemos visto que Judas nos advierte en contra de este tipo de personas. En los versículos más adelante veremos lo que Judas nos dice que tenemos que hacer con esas personas. Creo que la palabra ha sido clara y yo te pido que terminemos orando y poniendo este tiempo delante de Dios. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has advertido a que estemos alertas, porque falsos maestros se han infiltrado entre nosotros, Señor. Y nos has instado a través de tu palabra a no permanecer indiferentes. Nos está llevando a través de este estudio a conocer tu palabra, a conocer tu verdad, porque es tu deseo que nosotros permanezcamos fieles hasta el final. Gracias, Dios, por llevarnos a este estudio, por poner el deseo en nosotros de buscar las cosas espirituales. Yo te pido, Dios, que obres en nuestra vida, que abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos ser personas que fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor, y que tracemos la palabra con cuidado y con responsabilidad. Quita toda ceguera espiritual de nuestras vidas, Señor, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos el deseo, Señor, de conocerte y de recibir guianza de tu parte a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sean abiertos. Y cúbrenos con tu sangre preciosa de estos lobos rapaces, Señor. Cubre a tu iglesia, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que sigas meditando en este estudio y que tú puedas ir viendo cómo Él quiere hablarte de manera personal a través de esta carta de Judas. De veras, quiero con todo mi corazón que puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que puedas estar puntual y preparada la próxima semana. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.